And título es Arise and go up to Bethel from doing to being. Levántate y sube a Betel, del hacer al ser. Ahí vamos a entender. Everybody, most people thinking about only hacer, doing. Y muchas de las personas desafortunadamente se enfocan en lo que hace uno, ¿verdad? But we are specially Y ahora chosen hemos sido escogidos especialmente to por understand ser. para ser. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia de hacer y ser? Even most church teaching hacer. Desafortunadamente en algunos lugares enseñan solamente You have to do something. tienes que hacer algo. Help neighbor, poor people. En veces te enseñan que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. You have to do fasting every 3 days of the Y week. usted tiene que hacer tal vez en veces diferentes cosas. Como You have to pray at least 2 hours y every usted day. que tiene que orar, tiene que hacer lo otro de una manera o de otra manera. Teaching only doing. Y están haciendo enseñando solamente el hacer. If you change in the doing, you have a salvation. Ahora, ¿usted cree que si usted está haciendo va a tener la salvación? That is a human-centered thinking. Ese es el pensamiento humano solamente. But we have to learn Y ahora, ser. estamos aprendiendo a ser. God-centered thinking. Es el Dios Todopoderoso que sea el centro de nuestro ser. There is no standard out of doing you can have a salvation. No Y no hay way. ninguna manera que por todo lo que hacemos usted va a obtener la salvación. Salvation not obtained by any human. Ahora, la salvación no es por ninguna persona por lo que hace. Salvation is belong to Jesus Christ. La salvación nos la dio Jesucristo. In other words, we call that absolute authority of Jesus. Ahora ya, esa es la soberanía absoluta de Jesucristo. Okay? Brilliant. A él se le dio todo, principados y potestades. You remember Ahora, ¿ustedes se acuerdan? 31. El 31. El 31. Vamos a ver. What happened? ¿Qué pasó en el 31? What kind of story? Capítulo 31. 31. En el capítulo 31, no sé si se acuerdan, es un poco difícil, ¿verdad? Jacob and all family escaped from Laban. Ya, que Jacob empezó a salir de Labán, ¿verdad? Empezó a salir del pueblo de... Without telling Laban, all family escaped. Y ahora, al finalizar de Labán, toda la familia se escapó, ¿verdad? In 7 days, he facing Laban to follow him. Y de alguna manera, después de haber salido 7 días, Labán fue y lo alcanzó. But Laban was mad and he could destroy Yeah. entire family of Jacob. Y Labán estaba enojado y él tenía la fuerza de destruir a Jacob. But previous day, Dios showed up Laban's dream, don't touch Jacob. Y de alguna manera Dios habló a Labán para que no lastimara a Jacob. In our life, Ahora, así en nuestras vidas, regardless you understand or not, de alguna manera, si tal vez usted lo entienda o no lo entienda, always has Christ intervene our life and then say, protect us from the attack of Satan. y ahora ya tenemos esa prueba, ¿no? De así como él cubrió y salvó a Jacob, así de la misma manera Dios nos está cuidando a cada uno de ustedes. And let's go on the 32-33. Ahora vamos a pensar un poquito en el 32 y el 33. What's the story? ¿Cuál es la historia? After getting rid of danger of Laban, Ya después de haber salido del problema con Labán, he has another husband to take care of a more dangerous thing. Brother Esau. ¿verdad? Que él salió de ahí y ahora él tenía un miedo también. ¿Por qué? Porque había tenido problemas con su hermano Esaú. So during he divided 2-3 groups Ahora él empezó, ¿se acuerdan? A dividir a las personas que andaban con él. to just escape easily from the attack of Esau. Si de alguna manera su hermano Esaú lo iba a atacar. What happened? ¿Qué fue lo que pasó? Dios touched him, make it soft in the heart of Esau. ¿Qué es lo que hizo Dios? De la misma manera tocó el corazón de Esaú. ¿Para qué? Para que no le hiciera daño, ¿eh? So Jacob offered some large portion of his property as a tribute Y ahí to no Esau. sé si se acuerdan que él empezó a darle regalos que le envió por delante con algunos grupos para tomar el favor de su hermano Esaú. So Jacob could resolve that the issue with Esau. ¿Para qué? Para poder resolver el problema que traía con Esaú. Now we continue. Y ahora estamos aquí The viendo, story 34-35. ahora en el capítulo 34 y 35 de Génesis. But 34-35 is a very, very scary story. Y esta es una historia un poquito complicada, como un poquito de tener miedo a las cosas que van a pasar ahorita. But through today's story, A través de la historia de este capítulo, Holy Spirit teaching us how we'll make a living daily. ahora cómo vamos nosotros a sobrevivir día tras día en este mundo. Are you ready? ¿Estamos listos? Ready. Amén, amén. There is I made it subtítulo. Ahí ponemos un subtítulo.
God's blueprint covering the failure at Sican. El título es el plan de Dios para el fracaso de Siquem, y ahorita vamos a verlo. Everything in this world Ahora, todo en este mundo fulfilled by blueprint of Dios before creation of que this Dios world. haya predestinado para lo que tiene que suceder. You understand? Ahora vamos a entender un poquito, ¿verdad? Or most people thinking the history and what's going on daily is based on by accident. Y ahora vemos la existencia de lo que está pasando, lo que va a venir sobre la vida, ¿no? Alguien de nos puede ayudar a cerrar la puerta ahí, por favor, para los peritos que no sé. Gracias. Thank you. Okay. Let's read it together. Vamos a empezar a leer aquí el capítulo 34, versículo 1. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Jacob had 12 sons, Ahora, Jacob tenía 12 hijos, but in Biblia only one daughter was named y en la Biblia introduced. Her name menciona Dinah. a una jovencita llamada Dina. Dinah is the daughter of Leah. Okay? Ya, y Dina es la hija de Lea, ahí como está escrito, ¿eh? Y todo eso tiene un significado, mis hermanos. ¿Por qué explica el nombre de la mamá y todo? But we can understand what's going on. Ahora, poco a poco vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Dinah was curious. Y Dina tenía una curiosidad, ¿verdad? Dinah wants to make a friends in Shechem. Y ella quería tener amigas, tal vez ahí en esa ciudad, en Siquem. Dinah is ready to jumping into the world of Satan. Y de alguna manera está ya como siendo tentada, ¿verdad? Por las cosas del mundo, o Satanás. At the time, Dinah was about teenage girl, Era una jovencita como de 13 a 15 años. between 13 and 15 years old. Ya, de 13 a 15 años. Una jovencita, pues sabemos que hay muchas ansiedades, ¿verdad? Dinah wants to see and then experience Y another ella world. quería ver y entender qué era lo que estaba pasando alrededor de todo eso, ¿no? New girlfriend, and even nightclub, something like that. De alguna manera podemos ir en una fiesta, un baile o algo así por el estilo, ¿verdad? Think about teenage girl going to nightclub. What ¿Y happened? podemos pensar en una jovencita que puede ir a un baile, a una discoteca? Easy to open to serious things, drugs, Yeah. alcohol, even rape. Puede llegar a ocurrir muchas cosas, tanto como puede ingerir bebidas, o puede abusar drogas, o puede tener relaciones fuera, ¿verdad? O de algo que sea algo limpio. Here's one thing. Aquí hay una cosa. Jacob, listen to the voice of Y Dios. Jacob estaba escuchando la voz de Dios. You go back to Bethel, the original place. Le dio una orden Dios a Jacob que llegara a Betel. Jacob is not only father, he is a leader of a spirit. Y no solamente era el padre, sino que era un líder del pueblo de Israel. He didn't obey the order of Dios. Y Dios le había dicho que tenía que ir a Betel y se quedó una temporada en Siquem. He is interested in downtown, like a Y Shechem. ahí miró lo que estaba pasando en esa ciudad y tal vez le llamó también la curiosidad de Jacob, ¿verdad? You know, Bethel is a very boring place, like Anabra. Nothing there. Podríamos decir que Betel era un lugar que pues había muy pocas cosas por hacer, así comparándolo con Anapa, ¿verdad? That's why Jacob made another thing. Y ahora Jacob desobedeció a la voz de Dios. In La Biblia, palabra de Dios, Abraham, Isaac, Jacob is not a great man. ya, ahí en la Biblia podemos ver y entender que Jacob, Isaac y Abraham, pues tenían muchas fallas y muchos errores, ¿verdad? He was trying to teach us through these people, even though he predestined these Ahora, people. a través de estas historias quiere que usted se aplique la misma historia a su vida, ¿eh? Que hemos fallado, tenemos muchas fallas y muchos errores, pero hay un plan de Dios. Human is a human. They commit sin. Y desafortunadamente, pues estamos en este cuerpo que a veces nos gusta hacer cositas que no son agradables. That's why Jacob stayed that beautiful, fancy downtown Siquem. Tal vez se quedó en esa ciudad porque la miraba bonita, hermosa, o vería varias cosas en esa ciudad que le llamaban la atención. Okay? Anna, interested in this beautiful downtown, fancy Y downtown. ahí vemos a la pequeña Ana también viendo ahí la ciudad. That's the kingdom of Satan. Y de alguna manera, pues eran ahí las tentaciones que ofrece el mundo. Let's read the two. Dice el versículo de Dios, cuando la vio Siquem, que era hija de Hamor, el hebreo, que fue este lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó, ¿verdad? Abusó de ella. In Shechem, the town name Shechem and king name is Shechem. Y ahí mismo es el nombre de la ciudad y de alguna manera es el
mismo nombre del rey. Siquem es la ciudad y Siquem His es father el is rey. Hamor. Y el padre de él era Hamor. This guy Este joven o este hombre raped Dinah entonces abusó de esta jovencita. because of his king over there. Y él creía que él podía hacer lo que él quería a la hora que él quisiera. Because of it, he can't do anything. Y él podía hacer muchas cosas, ¿no? Porque él era el encargado o era el rey. Read. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto, ¿no? But after rain, she came very well with her. Y luego ya pues se enamoró de ella, ¿no? Y quería pues hacer las cosas ya bien, ¿verdad? Después de haber hecho el mal. So he asked, oh, Vamos a leer el 4. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. he asked his father, Ahora dice su padre, I want to marry her. yo quiero casarme con esta jovencita. 5. 5. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando él, ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. See, Jacob, what happened? Even though he listened to the story, daughter raped. Que la muchachita había sido, ¿verdad?, violentada, él esperó, ¿verdad? ¿Qué pasó? He's scared. Y tenía miedo, He couldn't go by himself. y no tenía la fuerza como para ir solo. Oh, wait until his sons come Entonces, home. ya cuando llegaron los hijos, los 12 hijos, Continue 6. en el 6, mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Acuérdense que Siquem le había pedido a su padre que pidiera la mano de esta jovencita, ¿verdad? 7. 7. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho, ¿verdad? 8. Oh, Vamos a ver, ¿verdad? When sons come back, Y ya cuando los hermanos regresaron, Hamor and Shechem came to Jacob's family. entonces ya cuando ellos llegaron y platicaron con toda la familia. Siquem y Hamor. 8. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes, por favor, permítanme que ella se case con él. He asked him, I love your daughter. Ahora él estaba preguntando, le estaba diciendo, yo amo a tu hija. I want to marry her. Ahora yo quiero casarme con ella. Now, 9. Háganse parientes nuestros, intercambiamos nuestras hijas en casamiento, ¿verdad? Ya querían formar una familia con Jacob. 10. 10. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos, ¿verdad? That's the way Satanas won. En vez de esa manera, el mundo o el sistema trabaja de esa manera. Ofrece cosas, te quiere dar cosas que parecen buenas, pero ya sabemos que no son. Satanas trying to commingle us with the world. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se empezara a mezclar con esas personas, ¿verdad? Acuérdense que ya Dios tenía un plan para ellos, para usted y para mí. Ya estamos hablando de usted y de mí. Here, where Jacob departed, start. Y luego cuando Jacob salió de Charán. Haran. Okay? Came this. Ahora por todo ese camino bajó. This story is in here. Ahora Shechem. ahí está la ciudad de Siquem, cerquita de Betel, cerquita de Sucot. From Shechem and Bethel is very close. Ya, y Betel y Siquem están un poquito cerquitas, ¿no? Not far away, but he wants to stay here. Pero él dejó, en vez de llegar hasta Betel, se quedó en esa ciudad porque algo le llamó la atención, ¿verdad? Así pasa a veces en nuestras vidas. He chill along downtown. Ya, le gustó la vida, Everything is there. tal vez la vida de ese pueblo, cómo se movían las cosas, ¿verdad? Bethel is like our town, Anambra. Nothing. Vamos a decir que Betel era como una ciudad que no tenía muchas cosas para ofrecer, ¿verdad? Dear thoughts, what should be? What is real important in our life? Ahora, ¿qué es lo que va a importar en nuestra vida? ¿Lo que Dios quiere que vivamos o lo que nosotros queremos hacer? We need, as Christian, Ahora, necesitamos preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿De qué manera quiere que comportemos o vivamos nuestra vida? we don't need what is beautiful downtown. Y tal vez podemos tener una vida allá afuera del mundo, ¿verdad? Haciendo diferentes cosas. Yeah. Puede ser allá en el centro de Juárez o las cositas que ofrece el centro, ¿verdad? Que That is a true blessing. Con la bendición verdadera es lo que proviene de Dios. From here, at the meeting, Esau, Después ahí fue donde encontró a su hermano Esaú. here, he's supposed to go directly, go to Bethel and meet Father Isaac. Ya,
Supuestamente él tenía que irse directamente a Betel, pero miró a esa ciudad. Vamos enfocándonos en ese detalle, en esas cositas que a veces nos detienen. This disaster happened. Ahí qué fue lo que pasó, pues ya nos estamos dando cuenta que ahí, pues desafortunadamente, este hombre tomó a esta jovencita, ¿verdad? Let's read 11. Vamos a leer el 11. Siquem por su parte les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, y no les yo les daré que me pidan, lo que me pidan, This is a voice of Satanas. Let's be Y friends. ahora ya está diciendo, vamos a ser amigos, ¿ya? Las cosas del mundo, o las tentaciones, o lo que pasa en el mundo. Le dice, véngase, vamos a divertirnos. Let me be your friend, then I will give you everything what you want. Ahora ya vamos a ser amigos y yo te voy a ofrecer, te voy a dar todo lo que tú me pidas. That's the temptation of Satanas. Esa es una de las tentaciones que ofrece el mundo. 12. 12. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permítanme que la muchacha se case conmigo. Amén. 13. 13. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaño a Siquem y a su padre Hamor. Hay una tregua, mis hermanos, que no fueron buenas, pero ahorita vamos a aprender qué fue lo que pasó. Now is the respond by Jacob's family. Ahora, ¿para qué? Para ser parte de la familia, ¿verdad? Aparentemente. Let's see what the Jacob saying to them. Y vamos a ver qué fue lo que estaba pasando ahí entre ellos, ¿verdad? Esta historia, pues como todas, son muy hermosas, mis hermanos. Instead of Jacob respond, that the Jacob's sons responded. Entonces, de la manera que ellos respondieron, ¿verdad? ¿Qué era lo que iban a hacer? See, they offer deceptive alliance. Ya. Y ahí empezaron a echar un poquillo, vamos a decir, como mentirillas blancas, esas que decimos nosotros, que supuestamente son blancas. Jacob's sons so mad. Y los hijos de Jacob estaban muy enojados. Let's see 14. Vamos a ver por el 14. Nosotros no podemos hacer algo así. Les explicaron, sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Jacob's sons made a dangerous scheme. Ahora ellos empezaron a preparar una mentira o un engaño, los hermanos de Dina. Induce them have circumcision. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado, era una señal que eran parte del pueblo de Dios. If men do circumcision, they cannot work Y al properly. de un For tiempo, what? como al tercer día, parece que dice la Biblia que cuando hacen esa operación, las personas no se pueden mover muy bien. So Jacob's son offer them. Entonces les dijeron a ellos que Okay, I understand your offer, que yo entiendo To lo be que alliance. para podernos nosotros aliar o juntarnos. but there is one condition: Pero hay una condición. all men in your town should have a circumcision. Ahora, si ustedes quieren formar parte de nuestra familia, nosotros tenemos un ritual, tenemos una costumbre, para que ustedes vengan a ser parte de la familia, es la circuncisión. And let me accept your offer. Honor your offer to be alliance. Ya, entonces parece que ellos dijeron que sí, ¿eh? Todos dicen que sí. En quedar de acuerdo, pero acuérdense que era un engaño de parte de ellos, ¿eh? That's the deception. Ya, es algo que pasa con una decepción, ¿verdad? Que pasa After surgery of circumcision, ya después que les hicieron la operación, Jacob's sons will attack vulnerable people in Shechem. y de alguna manera esperaron ellos al tercer día cuando los hombres estaban más débiles y no podían defenderse como debían ser. Ellos atacaron al pueblo y los mataron. 15. Dice el 15, solo aceptaremos con esta condición que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. 16. 16, entonces, si intercambiamos nuestras hijas con los de ustedes en casamiento, viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. 17. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, no llevaremos a nuestras hermanas y nos iremos de aquí. 18. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta. 19. 19, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse, como Siquem era el hombre más respetado en la familia. This young man, Shechem, is very, very honorable in their Y family. de alguna manera, He is a decision maker. de alguna manera este joven era como un ejemplo del pueblo de ellos, hablando de Siquem, y los demás hombres hicieron lo mismo que él. Let's continue 20. Vamos a leer el 20. Y su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos, les dijeron. He started to convince his people Ahora, de alguna manera, él empezó a decirle a los demás, a convencerlos. to let them make it circumcision. ¿Para qué? Para que les hicieran la circuncisión. 21.
21. Entonces, estos hombres se han portado como amigos, dejen que se establezcan en nuestro país, que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. He convinced, I love the Jacob and family. Y de alguna manera que ellos querían formar parte de la familia de Jacob. And they are rich. Y podrán hacerse ricos, ¿verdad? De alguna manera. Let's make an alliance. Vamos a hacer una alianza entre los dos pueblos. Give it to our daughter to them, take it daughters from them. Y to podemos us. tomar las hijas de ellos y ellos tomarán nuestras hijas. No sé si me está entendiendo, ella está hablando de nosotros, ¿eh? Amen. 22. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros, formar un solo pueblo, con una sola condición, que todos nosotros varones consiguen como lo hacen ellos, ¿verdad? 23. 23. Aceptamos condición para que se queden a vivir entre nosotros de esta manera. Su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. 24. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. So all the men and the circumcision. Y todos los hombres fueron circuncidados. 25. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprendiendo y los mataron a todos. 26. También mataron a filo, a espada, a Hamor y a su hijo Siquem, sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Look, until this thing happened, Y todo lo que estaba pasando ahí, Dinah being called as a hostage. y de alguna manera ellos la tenían como secuestrada o la tenían ahí en su casa de ellos. Siquem. So two brothers rescued Dinah. Y los dos hermanos de Dina fueron por ella. Also, También rescued Dinah. sacaron a Dina. What is Simon and Levi? Simeon and Levi. Simeón y Levi, los dos hermanos que fueron a rescatarla. 27. 27. Pero los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. They revenge. Y hicieron venganza, ¿verdad? 28. 28. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. 29. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y se saquearon todo lo que encontraron en las casas. They commit sin as well. Y también ellos pecaron o fallaron en haber hecho todo eso, ¿verdad? They took wives and women as Entonces, a slaves. las esposas y a las hijas, ¿verdad? Para tenerlas como esclavas. They make a big mistake. That's serious Y cometieron sin. un error muy grande, ¿verdad? De lo que se hace en ese tiempo, ¿verdad? Y ahorita pues está hablando de lo que estamos nosotros viviendo. It caused serious, fatal religious syncretism in Israel. De alguna manera como que acarrearon, me da un poquito de problema haber hecho todo lo que hicieron, porque todo tiene su consecuencia, sea bueno o sea malo en nuestras vidas. Let's continue in 30. Versículo 30, ahí vemos, ¿ya? This is description. They killed all the men and Y ahí vemos que mataron a todos los hombres, the women se llevaron and a the las mujeres property. y a los niños, ¿verdad? 30. Entonces Jacob le dijo a Simeón y Levi, me han provocado un problema muy serio de ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Jacob was so cowardly. Y pues de alguna manera vemos que Jacob empezó a tener temor, miedo. He just worrying about his own thing. ¿Y qué estaba pensando? Solamente él estaba pensando en las cosas personales de él. And let's see what the son spoke back to father. Y ahora vamos a ver qué fue lo que estamos por adelante ahora. Pero- Pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que tratara a nuestra hermana como una prostituta? Ahí está Simeón y Levi hablando con Jacob. Simeon and Levi talk back to father. Ya empezaron a hablar con Jacob, ¿verdad? ¿Qué era lo que habían hecho? Y por qué lo habían hecho, pues ya sabía él. They started trouble. They make it treat my love with sister Dinah like a prostitution. Ya, de alguna manera está en nuestras vidas cosas pues parecidas, ¿ya? Que en veces hacemos decisiones que aparentemente son buenas y que miran ellos que vengarse por no es bueno, ¿eh? So let's see what happened. Vamos a ver And lo que pasa en el 35.1. continuing till 35, what? Ahora fíjense cómo vamos a empezar el 35, que es punto clave. Fíjense quién dijo. Dios le dijo
a Jacob, ya es Dios, ponte en marcha y veré, elige allí un altar a Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Finally, Dios show up and Y ya Dios empezó a you have to go to Bethel. empezó a recordar porque ya le había dicho que tenía que salir a Betel, pero se quedó en ese pueblo. Le tuvo que recordar Dios. Don't you remember when you leave your home, you bypass Bethel from Hebron? Y ya cuando salieron, ya que le dijo Dios de no para llegar a Betel, pero él se detuvo en ese pequeño pueblo. You build the altar and you worship me. Y de alguna manera, ¿qué fue lo que hizo? Creo que le dijo Dios que formara un altar y hiciera un sacrificio. 2, entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Todo esto es punto clave, la ropa son las acciones. But this is the order from Dios. Y todo fue ordenado por Dios. Make all your family throw away all the idols. De alguna manera les estaba diciendo Dios que sacaran todo aquello que habían acumulado con el tiempo que habían vivido con estas personas, sus costumbres y sus ideas. Esos son los ídolos. Purify yourself ¿Ok? Que empezaran a sacar y limpiarse de aquello. and change your clothes. Y quitarse las vestiduras, ahora ya vestirse de vestiduras más limpias. Prepare to be holy. ¿Para qué? Para ser preparados y separados de vivir una vida de desorden. That order of Dios apply to us right now. Y esto aplica a cada uno de nosotros, que Dios nos habla y nos está diciendo en este preciso momento que usted y que yo y cada uno de nosotros tenemos que What empezar kind of idol you have? a cambiar la vida de nosotros. What kind of idol you have now? Ahora, ¿qué es lo que tenemos por ahí escondido, o algún ídolo, algo que queremos o queremos con muchas ganas, ¿no? Money, Dinero, fame, health, fama, cosas materiales, beautiful family, tal vez una familia hermosa, or everything is idol. y todo eso pertenece a la costumbre del mundo, ¿eh? Que queremos tener cosas o ser Let's see what happened. más importantes que las demás personas. Friends, Vámonos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. so Jacob ordered entire family, let's go to Y Bethel. ahora ya estamos viendo que él escuchó la voz de Dios y empezó a decirle a toda la familia que era lo que tenían que hacer. So Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob les enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. they throw away all the idols, Ahí aventaron todos los ídolos, todo aquello que ellos habían cargado. make them holy. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sean separados. La palabra santo es separarse. But let me ask you one Voy a question. preguntarle una pregunta. Everybody threw away the idol, Empezaron a tirar los ídolos. but one person didn't do it. Who? Y a una persona, no sé si se acuerdan, ¿quién fue la que escondió los ídolos? Raquel. Who? Rachel. Raquel, Ya Raquel, ¿se acuerda que ella still holding había sacado los family ídolos idols. de su papá y los había escondido y no los encontró porque se hizo pasar que estaba enferma, ¿verdad? En el tiempo de las mujeres? Disobedience result disaster. Y de alguna manera todo esto tiene una consecuencia en nuestras vidas, de algo que tenemos cada uno de nosotros. Raquel will die because of that. Y va a pasar algo y Raquel va a pagar con su vida. Let's see. Vamos a ver. Five. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob porque el terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. The king, the people didn't follow Y no todos siguieron porque empezaron a tener temor, porque miraron que Dios estaba con este pueblo. Why? Dios touched their heart. ¿Por qué? Making them scared. Ahora Not Dios to do it. empezó a cuidarlo de la misma manera que lo está cuidando a usted, de la misma manera que nos cuida a cada uno de nosotros. Six. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a la luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Seven. Y el 7, erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan de la escalera donde subían y bajaban ángeles? Ahí era ese lugar, casa de Dios, puerta del cielo. Whose brother? Talking about Esau. Esaú, ¿verdad? Estamos hablando de cuando Esaú lo quería matar, ¿verdad? Ahí Dios le habló. Hey. Oh. He called here El Bethel. Y ahí llamó el Betel, ¿verdad? Donde hizo el altar. Eight. Por esos días murió Débora y las nodrizas de Rebeca y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar el Takut. Do you know what's the name of Isaac's wife?
¿Se acuerdan el nombre de la Jacob's father is Isaac. era la hija de la esposa? Jacob's mother is Rebecca. Rebeca, era la esposa de Isaac. When Rebecca is the younger sister of Laban. Y recuerden que Rebeca era la hermana pequeña de Labán. When Rebecca come to Hebron to marry with Isaac, Y se acuerdan cuando ella la trajeron, ¿verdad? Y miró a Isaac. she has a company, nursing mother named Deborah. Y con ella la acompañaba una mujer muy importante que formó parte del pueblo de Dios, que era Débora. Deborah became the spiritual mother of the entire Abraham's family. Y de alguna manera esta mujer era una mujer valiente, valerosa, que estaba acompañándolos y Dios la usaba de una manera maravillosa ahí en el pueblo. That's much. Deborah is important. Y a la palabra de ella, Family of Abraham. que viene a formar parte de la descendencia de Abraham. Así también de la misma manera ustedes, mi hermanos. Elon Akut means El Bakut significa oak of weeping. El Roble Yoram. El Roble Yoram. Oak of weeping. el roble era como un árbol plantado fuerte. Yes. Okay. Elon Akut. Entonces ahí estaba la familia que le estaban llorando a Débora. They cried, wept under the oak tree. En ese árbol ahí la sepultaron a ella. And then they cried for the death of Deborah. Era como un significado que era una persona importante ahí en ese pueblo. De la misma manera que es usted, cada uno de ustedes. Okay. Vemos ahí, 9. cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. What is Matan Aram? ¿Qué significa Matan Padán Aram. Aram? This is another meaning of Aram. Okay? Ya, ese I mismo want you to significado de la remember. palabra de Arán. Padán Aram es el mismo lugar de Arán. 10. Con estas palabras, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Okay. Nation of Israel. Ahora, la nación de Israel, Temporary kingdom of heaven in this world. de alguna manera, fue como un símbolo de decir que este es el pueblo de Dios, ¿verdad? And Israel was set up Abraham, Isaac, Jacob. Y venimos de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. And Dios changed Jacob's name to Israel. Ahora ya Dios le puso un nombre, Dios le da un nombre a usted. ¿verdad? Spiritually, we are the line of this tree. Abraham, Isaac, Israel, Jacob. Ahora somos el pueblo de Dios, Israel, ¿verdad? Que significa el que pelea con Dios. Continue 11. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate de ti, nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos. Todo esto es figurativamente, mi hermano, en estos tiempos. Pero, 12. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti también a tus descendientes. Aquí es donde suena la trompeta. 13. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Dios is Jesucristo. Ahora estamos hablando de Dios Jesucristo. Jesucristo is the Almighty God. Es el Dios Todopoderoso. In New Testament, Jesucristo come show to us as a baby. Ahora, Él vino a este mundo como un niño, ¿verdad? But Almighty God can show to anytime, anywhere, different appearance. Él ha venido y nos ha visitado de una manera y de otra manera, pero de esta manera como vino con Jesucristo. Ahora ya nos enseña algo, un nuevo pacto, una enseñanza grandiosa. Biblia is all about the story of Jesus. Y ahora podemos ver y entender un poquito la historia de Jesús. Okay? Ahí vemos a Jacob, ¿verdad? Jesucristo stand Ahora la presencia de Dios bajó aquí, donde estaba Jacob. 14. 14. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado y vistió sobre ella una libación y le ungió con aceite, ¿verdad? En 15. el lugar donde Dios le había hablado, lo llamó Betel. He said that. Y ahí le había puesto, ¿verdad? Ese altar, de una manera, He worshiping una señal. for Bethel, ¿Ya? ¿Para qué? Para que the house of Dios. la casa de Dios, Betel, la casa de Dios, puerta del cielo. We are worshiping here, just like Bethel. Así de la misma manera que Él hizo el sacrificio, usted está haciendo un sacrificio para venir y buscar a Dios. Our church is Hijo de Prodigo. Ahora estamos en la iglesia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo que We fue. call Bethel. Ahora ya somos del pueblo de Israel y ahora estamos en la casa de Dios, que es Betel.
Bethel's nickname is Luz. Ya, y Betel tenía otro nombre que se llamaba el pueblo de Luz. And they heading to Bethlehem is Bethlehem. Y ya de ahí bajaron para aparecer a Belén. Because of Jacob wants to see Isaac. Y de alguna manera quería bajar Hebrón. a Hebrón, donde estaba On the way to Isaac. Hebron, in Bethlehem, nickname Ephraim in here, Rachel is dying during delivering Y baby. ahí en el camino, en el proceso que iban llegando a ese pueblo, ahí vamos a leer la historia cómo fallece Raquel. She paid the price. Ella pagó un precio muy alto por haber desobedecido. 17. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. 18. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benjamín, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Todo eso tiene un significado, mis hermanos. Before Rachel died, Rachel called the son name, baby name, Ben-Oni. Y Raquel en sus últimas palabras quiso llamar a That él. means son of my sorrow. Y ese quiere significar el palabras del hijo del dolor o de la... But Jacob changed the Pero name Jacob le dijo, no le vamos a Ese, poner el hijo Benjamín. del dolor, sino le vamos a poner as el the hijo. son of my right hand. Ahora vamos a llamarlo Benjamín, vamos a que sea un hombre poderoso. Between 19. Ahora el Señor así murió Raquel y le sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. 20. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Estela es una señal. Do you know where Jesus born from Maria? Ahora, no sé si se acuerdan dónde nació nuestro Señor Jesucristo. En Belén, ¿verdad? Come and go, come and go. Ya, él iba y venía, ¿no? Through this story, A través de las enseñanzas o de las historias, everything in the story of Jesucristo. toda Hallelujah. la historia de nuestro Señor Jesucristo. 20. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Mire. Ahí vemos a Raquel, ¿verdad? Que estaba ya por fallecer. Ya tenía la bebé o ya estaba muerta. ¿No? Benjamín, Rachel. Ahí vemos a Benjamín y a Raquel. Ahora, ¿cuál es el significado de Benjamín? Hombre poderoso. Jacob loved whom? Entonces, ¿se acuerdan quién era la esposa que Jacob quería más? Rachel. Raquel, ¿verdad? Alea, To Jacob, Rachel was an idol. para él era como decirlo como un ídolo. ¿Por qué? Porque la quería mucho. Por eso yo creo la ponía en vez de Dios a Raquel. You loving anyone, then Jesucristo, everything idol. Entonces, si nosotros ponemos hasta una persona más que a Jesucristo, esa persona viene siendo como una forma de ídolo. 21. Ahora ya vamos a llamar a Israel, que ahora ya no es Jacob, ¿eh? Israel siguió su camino a campo más allá de Midad. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de eso, se enojó muchísimo. Wherever Jacob, stop by, stay there, something happened. Entonces vemos ahí el desorden que estaba ocurriendo, ¿eh? Ahora hasta uno de sus hijos, pues, toma una de las concubinas que tenía su padre. Actually, Jacob doesn't want to go to father Isaac. Y ahí fue a donde a ver, a buscar el saco, a ver, ¿verdad? En la tumba. Still, Jacob loved this world. Y de alguna manera Jacob todavía estaba como sorprendido de este mundo. And this thing, terrible thing happened. Y ahora eso es lo que sucede, ¿verdad? Primero se quedaron en Siquem y pasó algo con la jovencita, y ahora quedaron ahí y pasó esto. Esto nos enseña a tener cuidado. Until we obey and go to being, Ahora, que nosotros pongamos en práctica y vivir o ser la palabra de Dios, so many, through our journey, ahora caminando en este mundo, en este viaje, with so many doing, y queremos hacer muchas cosas, so many terrible things y happen. van a pasar muchísimas cosas que pues no nos van a That gustar. is my life. That is your life. Esa es mi vida, es la vida que tenemos cada uno de nosotros. 22. 22, pero Jacob tuvo 12 hijos. 12 sons. 12 hijos. You don't have to remember 12 sons, ¿Ya? but the 12 sons make it 12 tribe, chief tribe, each
Yeah. the tribe of Y Israel. ahí ya significa las 12 tribus de Israel, que ya cuando vayamos entendiendo un poquito más usted se va a dar cuenta de lo que eso significa, hablando espiritualmente. Let's continue. Just to read it quickly from now on. Yeah. He's showing 12 12 heroes, hijos. okay? Quickly. Los 22. hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón. Los 24. hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram, en Arán. 27. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Timré, cerca de Quintilat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Finally, Jacob met Isaac. Finally. De alguna manera llegó al lugar donde habían sepultado a su padre y a su abuelo. At the time, En ese tiempo, Isaac Isaac tenía 180 años. 29. Cuando se reunió con sus antepasados era ya muy anciano. Cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. At the end of my preaching, Ya estamos terminando el mensaje de este domingo. through the story of Jacob, A través de la historia de Jacob, escaped from Esau because of Esau mad because of Jacob for his first son's blessing. y de alguna manera no sé si se acuerda que Jacob había robado la primogenitura de Esaú y él pensaba que estaba enojado. And then he went to escape to Haran. Y de alguna manera aprendimos la historia que él salió huyendo para Harán, ¿verdad? He stayed there 2 years. Never Y married. se quedó ahí por 20 años. He was blessed him and made him rich. De alguna manera Dios le bendijo y lo hizo muy, muy rico. And he escaped from Uncle Laban in Haran Y también se escapó de su tío Labán and met Esau. y lo fue y conoció Llevado por Dios. y fue llevado por Dios. He resolved difficult relationship. Y de alguna manera ya tuvieron ahí una vida como familia, como hermanos. But he supposed directly go to Bethel to meet, to obey the order of Dios. He Y ahora, didn't. él tenía que haber seguido directamente a Betel para haber escuchado la voz de Dios. In Sikem, he had a hard time. Ahí en His Siquem, daughter Dinah raped. ahora ya vemos lo que le pasó por haberse detenido en ese pueblito, ¿verdad? De Siquem, a ver que su hija pues, fue ultrajada, ¿verdad? And then on the way to Bethel, Y en el camino hacia Betel, and from Bethel to Hebron, y lo de Betel para Hebrón, in the middle spot, there is a land. y lo acuérdense que ahí estaba Belén, He lost his lovely y wife. ahí ya murió Raquel. su amada esposa Raquel. What do you think from today's story? Ahora, a través de esta historia, ¿qué ha pensado? ¿Qué conclusión usted ha sacado? A grandes rasgos. There is a 12 sons, but he showed one daughter, Dinah. Ahora vemos a los 12 hijos y una hija que se llamó Dina. This is the blueprint of our Dios. Ahora vemos que es Dios el que hace las cosas de una manera maravillosa. When we learn the listening the story of Y Genesis, ahora cuando empezamos a entender un poquito la historia de Génesis, I want you to apply your own story. ahora yo quiero que today. usted Now, aplique su vida a esta historia. it doesn't matter how old are you. No importa la edad que usted tenga. My journey of my life was miserable. That's okay. Y tal vez pueda decir es que el camino de mi vida ha sido un poquito difícil o miserable. But very important thing is I want you to understand Ahora yo lo que usted quiero que entienda en este momento, who I am. Who I am. ¿quiénes somos ahora? Ahora es el día. Where I came from. ¿De dónde vengo? Accidentally you came from your mom and daddy? No way. Ya sabemos que usted piensa tal vez que vino de su mamá y su papá. Mom and daddy is just a tool to you come this Y world. de alguna manera quiero que usted despierte y quiero que usted entienda que Dios tiene un plan para su vida, cada uno de nosotros. You belong to this world or you belong to Him. Ahora, yo quiero que usted empiece a meditar y a pensar, ¿usted pertenece a este mundo o pertenece al mundo de Dios? Predestined. Ahora hemos sido Only llamados us wants to go through discipline. y ahora somos ovejas y a veces pasamos por una disciplina o por una cosa que no nos gusta en veces, ¿verdad? Mandatory, poor, miserable life is mandatory. Y ahora pues, That's the course of the training. nosotros podemos decir mucho o hacerle la llorona como decimos nosotros, que tengo una vida miserable, no tengo esto, no tengo lo otro. Yes, that's who you are. Tal vez esté pasando por eso. But you must be
Jesucristo in person to person. Y ahora usted va a tener un encuentro con Dios y usted dispone su corazón y va a empezar a ver y entender las cosas de How Dios. you meet Jesus in person to Y de person alguna manera Dios quiere que usted tenga un encuentro con Él. through the Bible. Y ahora podemos entenderlo cuando leemos la Biblia. That's the proof. It's the momentum you meet Jesus. Es el momento donde usted tiene que disponer su corazón para entender lo que Dios dice. Good evidence is you have so many questions. Y tal vez en su mente usted tenga muchas preguntas. When you read, when you listen to the story of the Bible, Y a veces cuando nosotros leemos o estamos leyendo la Biblia, you may have so many questions. Why? ya tal vez tenemos una pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? Y todo eso, ¿eh? That's the good starting point. Es un punto de referencia solamente donde usted va a entrar a un lugar que... That's why we are here. Ahora por eso está usted That's aquí. why our church is here. Ahora, ¿por qué Dios ha traído a esta iglesia aquí donde está usted? Don't hesitate when you erupt in there. So many questions come to us. Y de alguna manera cuando usted tenga una pregunta puede llegar con el pastor, puede llegar conmigo y ya le podemos preguntar a Dios. We have a clear, good answer in Bible. Ahora ya tenemos la mejor respuesta que está en la Biblia. Okay, let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Te damos gracias, Señor Jesús. Here we are. Aquí estamos. We want to meet Jesus Ahora Christ queremos empezar a conocer a nuestro Señor in Jesucristo person to person. para tener un encuentro de persona a persona. Jesus, I want to meet you today. Ahora Now, quiero que usted venga a mi corazón, quiero conocerlo. we pray. Come to me. Ahora déjanos llegar a tu presencia, Señor. Please touch my heart. ¿Para qué? Para que toques mi corazón. Please open my spiritual heart. Ahora abre mi corazón espiritual, Señor. I want to find out where I came from, Ahora quiero saber de dónde vengo y para dónde voy. why I'm living in Tua Town, Anapra, Ahora, porque yo vivo en este lugar de Rancho Napa, aquí en Pan de Vida, and what's going to be happening in my future life. y ahora ya quiero entender lo que tú tienes para mi futuro, Señor. Jesus, touch my heart to love this church. Ahora quiero que usted toque mi corazón, Señor Jesucristo. With this church, I will dedicate my rest Ahora of que life. estoy viniendo a este lugar, a esta iglesia, para escuchar su palabra y aprender de usted. Bless my and our spiritual journey. Y ahora bendice el camino de cada uno de nosotros Give us spiritual strength. para tener la fuerza espiritual, We glorify your name. Pray in the name of Jesus. para dar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Denme un aplauso a Dios, hermano. Amén. Dios bendiga.